En los dos, en el hígado, hemólisis extravascular. En cambio, la de aglutininas frías es una hemólisis que puede darse en el hígado, ¿ok? O a nivel intravascular. O sea, tiene tanto componente extra como intravascular, ¿ya? Muy bien, si hablamos de la, con rojito, ¿ya? Si hablamos de la etiología, en los dos casos puede ser de tipo primario o secundario. Primario o secundario. El primario, doctores, es de causa idiopática. Igual acá, primario idiopático. Y el secundario es que sea secundario a algo. Por ejemplo, en la de anticuerpos calientes tenemos a los trastornos inflamatorios, como por ejemplo lupus. Otro importante, el famoso síndrome de Evans. Esa coincidencia de una anemia hemolítica autoinmune con plaquetopenia, ¿ya? Síndrome de Evans. Otro, cuadro de inmunosupresión, ya sea primario o ya sea secundario. Otro, por ejemplo, neoplasias. Otro, infecciones. O incluso después de un trasplante. En cambio, en las de tipo anticuerpos aglutininas frías, ¿ya? Ahí es más característico las infecciones, y no te olvides ahí, micoplasma y al virus Epstein-Barr. Micoplasma y al virus Epstein-Barr, muy característico. Y también ciertas neoplasias también puede generar, ¿ya? Muy bien, si hablamos de tratamiento, doctor, ok. Tratamiento, tratamiento. Ya, con respecto al tratamiento, acá la primera línea de tratamiento, ¿cuál es? En el anticuerpo calientes son los corticoides, ¿ya? Corticoides. En cambio, acá la primera línea de tratamiento es, doctores, evitar el frío. Si no hay frío, no va a ser hemólisis. La segunda línea que incluiría, doctores, como es una hemólisis extravascular, en el vaso principalmente, puede hacerle esplenectomía. Y otra opción, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD20, llamado rituximab. Doctor, y acá, segunda línea, acá esplenectomía, no puede, si es en el hígado y intravascularmente. Entonces, acá no sería esplenectomía, sería de frente rituximab. Un anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD20, o sea, contra los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. ¿Ok? Muy bien. Una mnemotecnia, doctor, para que te acuerdes, el más frecuente, que es caliente, con C, mira, así acuérdate, caliente. ¿Con C de qué? Del nombre, anticuerpos calientes, es el más frecuente. Su anticuerpo, doctores, muy bien, mejor dicho, ¿en qué zona se da? Zonas cálidas, con C. ¿Qué anticuerpo? IgG, ¿correcto? ¿Cuál es la primera línea de tratamiento? Corticoide. Y es una hemólisis extravascular. ¿Te das cuenta? Con la letra C grande te puedes acordar todo sobre anticuerpos calientes, ¿ya? Muy bien. Veamos ahora, doctores, trastornos de hemostasia, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver primero, ¿qué es acá? Trombocitopenia inmune, ¿ya? Muy bien, este es el llamado, el famoso PTI, ¿ya? Pero si bien le puedes decir todavía PTI, en realidad su nombre su nombre es trombocitopenia inmune, ¿ya? Muy bien, vamos a verlo, doctores, en dos contextos. En niños, ¿ok? Y en adultos, ¿ya? En niños, doctores, suele ser un poquito más frecuente en varones que en mujeres, y se da entre los 2 y 5 años de edad. En cambio, en adultos, acá sí es más frecuente en mujeres, y se da entre los 20 y 50 años. ¿Correcto? Muy bien, listo. En los dos casos, doctores, lo que va a pasar es que ellos comienzan a producir anticuerpo. ¿Qué anticuerpo? IgG. ¿Ok? IgG. Algo característico, doctores, es que en niños, ¿ya? Hay un antecedente, búscale en el caso clínico, el antecedente de infección viral. ¿Ok? 2 a 3 semanas antes, o 2 a 4 semanas antes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos anticuerpos van dirigidos ¿contra quién? Contra las plaquetas. Para ser más exactos, ¿contra qué? Contra la glicoproteína 2B3A, la glicoproteína 1B. ¿Ok? Que están en la superficie de la hematía. Muy bien. Luego son reconocidos para que lleguen al vaso y sean degradados, ¿ya? Ahora, en la clínica, doctores, ¿qué va a presentar el paciente? Va a presentar los siguientes signos. Va a presentar petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis e incluso en mujeres, metrorragias. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo con esa clínica o sea, clínica de trastorno de hemostasia primaria, ¿ya? Muy bien. Pero hay algunas diferencias cuando es niño o cuando es adulto, ¿ya? Por ejemplo, el inicio en niños suele ser un inicio más súbito, ¿correcto? Y este dura poco y suele tener más frecuente resolución espontánea. En cambio, en adultos, su inicio es más insidioso, dura mucho más, meses o años, y por lo tanto su resolución espontánea es menor, es más, tiende más probable a cronificar, ¿correcto? Tiende a cronificar con mayor probabilidad, ¿ya? Por cierto, se habla, o tú puedes clasificar el PTI en tres tipos, ¿ah? De diagnóstico reciente, que es menor de 3 meses, de 3 meses a un año, que es persistente, y más de un año, que es crónico, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Ahora, doctor, a nivel de exámenes, vamos a poner un poquito acá, a nivel de exámenes, ¿qué puedo recordar acá? Puedo recordar lo siguiente, el nivel de plaquetas, ¿ok? En niños suele ser más bajo, menos de 20.000. En cambio, en adultos suele ser una plaquetopenia no tan grave, entre 20.000 y 80.000. Pero en los dos casos va a haber cosas comunes, como por ejemplo, el tiempo de sangría va a estar prolongado, las pruebas de hemostasia secundaria van a estar ok. Es decir, el TP, TTPA, TT, fibrinógeno van a estar normales, ¿correcto? Muy bien. Y generalmente cuando se cronifican, ¿ya? La cronicidad lo puede dar tanto en niños como en adultos, solo que más probable en adultos. ¿Qué voy a encontrar? Los megacariocitos en la médula ósea aumentados, ¿ok? Aumento de la cantidad de megacariocitos. Muy bien, tratamiento. Hablemos de tratamiento, ¿ya? Muy bien. En tratamiento, doctores, es muy, pero muy tedioso, ¿ya? Muy complejo. Pero te lo voy a simplificar así, ¿ya? Muy simple, ¿ya? Tanto en niños como en adultos, ¿ok? Tanto en niños como en adultos. Mira, si te presentan un paciente y te dice, oye, su nivel de plaquetas es más de 20.000 o 30.000, ¿correcto? Y no tiene sangrados. Esa es una situación. Y la otra es que sea menos de 20 o menos de 30.000 su nivel de plaquetas y que sí hay sangrado. ¿Ok? Muy bien. En el primer caso, doctores, ¿qué opciones tengo? Observación, manejo expectante. Y en este caso, doctores, son dos claves. O es corticoide o es inmunoglobulina endovenosa. Cuando son sangrados importantes, inmunoglobulina endovenosa. ¿Ya? Si no, marca corticoide. Claro, hay otros tratamientos, como por ejemplo, otros voy a poner acá. Por ejemplo, el anti-D.
Otro, el rituximab, anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD20. Esplenectomía. Y cuando hay compromiso de la vida, transfusiones de plaquetas. Transfusión de plaquetas. ¿Correcto? Ese es el PTI que debes acordar. Hay unas características en niños y en adultos, pero hay varias cosas comunes. Pasemos, doctores, a lo que es ahora el PTT, la famosa PTT. Púrpura trombocitopénica trombótica, ¿correcto? Muy bien, tienes que recordar que es un tipo de microangiopatía trombótica, al igual que el SHU, al igual que el síndrome de HELP, ¿ya? Ahora, ¿pero a qué se debe esto? ¿Cuál es la etiología? Es por una alteración, ya sea que no se produce o ya sea que se degrada, el ADAMT S13, ¿ok? Esta enzima normalmente es una metaloproteasa, ¿ya? Normalmente lo que hace es degradar al factor de von Willebrand. A ver, recuerda fácilmente. Normalmente en una hemostasia primaria, ¿ya? Las plaquetas, ¿ok? Se activan, mejor dicho, se adhieren, se activan y comienzan a agregarse. Uno de los componentes que ayuda en la agregación es esto, el factor de von Willebrand, ¿ok? Y hace que se agregue. Pero también, por regulación, no puede estar siempre agregándose. Por lo tanto, viene una enzima, que es el ADAM S13, que rompe al factor de von Willebrand, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa si el ADAM S13 no se produce o se degrada fácilmente? El ADAM S13, entonces terminará, mira, tremendo, un montón cerro de plaquetas. ¿Se dan cuenta? Muy bien, listo. Ahora, puede haber dos tipos, de tipo hereditario o de tipo adquirido. ¿Ya? El de tipo hereditario obviamente se va a presentar en niños y el tipo adquirido se presenta en adultos. ¿Ya? ¿En quién más frecuente, doctores? En mujeres jóvenes. Y entre los dos, hereditario y adquirido, ¿cuál es más frecuente? Lo más frecuente es que sea adquiridos. ¿Ya? Ya, entonces es por una mutación acá. Mutación en el gen del ADAM S13 o en el adquirido es porque hay anticuerpos contra el ADAM S13. ¿Ya? La cosa que va a hacer que no haya ADAM S13 y por lo tanto comience a superagregarse pues las plaquetas. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar acá principalmente del adquirido, ¿ya? Del adulto, de mujeres jóvenes, la más frecuente. Que por cierto, al igual que el PTI en el niño, búscale un antecedente viral, de infección viral, ¿ya? En la forma adquirida. Bueno, si hablamos de la clínica, doctores, ¿ya? Y de paso los criterios, ¿ya? Vamos a mencionar lo siguiente. Va con una pentada. Va con una pentada. ¿Cuál es la pentada? La anemia hemolítica microangiopática, ¿ok? La plaquetopenia por consumo, la clínica neurológica, la lesión renal y la fiebre. Esa es la pentada. De ellos, los que siempre están presentes, la anemia hemolítica microangiopática y la plaquetopenia por consumo. Ellas siempre están presentes, las otras no siempre, ¿ya? Muy bien. Es más, con esos dos ya está el diagnóstico. Muy bien. Si hablamos, doctores, de exámenes, ¿ok? ¿Qué exámenes voy a pedir? Obviamente, buscar, pues, para la actividad del ADAM S13, ¿ok? Tengo que determinar la actividad enzimática del ADAM S13. Otro, doctor, detectar los anticuerpos contra el ADAM S13, contra la enzima, ¿ok? Muy bien. Y una vez hecho el diagnóstico, tengo que clasificarlo. Mejor dicho, tengo que calcular el score plasmic. Si este score plasmic es mayor o igual a 5, ¿yo qué hago? En el tratamiento. Voy a hacer lo siguiente, en el tratamiento, ¿ya? Si tiene mayor o igual a 5 en el score plasmic, entonces lo que tengo que hacer es un recambio plasmático. También le puedes decir plasmaféresis si quieres, ¿ok? Y otros tratamientos, doctor, otros tratamientos que puedes hacer es corticoides, uso de corticoides, o de repente de anticuerpos, como por ejemplo rituximab, anticuerpos monoclonales, rituximab, o caplacizumab. Caplacizumab. También, ¿correcto? Muy bien, ese es el PTT, púrpura trombocitopénica trombótica. Pasemos a otro, a la enfermedad de von Willebrand, la famosa enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Bueno, debe recordar que estas se van a presentar en ambos sexos, tanto en varones como en mujeres, ¿correcto? Datos epidemiológicos. Es la diátesis hemorrágica congénita más frecuente. Es más, es la causa más frecuente de hemorragia hereditaria. La causa más frecuente de hemorragia hereditaria. ¿Ok? Esos dos datitos epidemiológicos no te olvides, ¿ya? Muy bien. Ahora, si vemos los tipos, ¿correcto? Hay varios tipos. En general, hay 3. 1, 2 que se divide en 4 y el 3, ¿correcto? Ya. Mira, ahí te dejo los nombres, ¿ya? Pero el tema es el siguiente. Yo lo voy a agrupar así, mira. Esta de acá, ¿ok? Es un problema cuantitativo. Estas de acá, que es el tipo 2, es un problema cualitativo. Y la tercera es un problema tanto cuanti como quali, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no hay, ahí sí hay cero de von Willebrand, cero de factor von Willebrand, entonces también la calidad se va a alterar. Por eso digo que es cuanti-quali, ¿ya? Muy bien. Ahora, si hablamos de la clínica, correcto, estos son los tipos de la clínica. En la clínica, autores, estos dos, el tipo 1 y tipo 2, suelen hacer sangrados, ¿ok? Pero por traumas. O sea, viene algo y sangra. Lo típico es que te digan, paciente, que se le ha hecho una extracción dentaria o al odontólogo y comienza a sangrar y no para, ¿ya? Eso es lo típico. En cambio, la número 3, doctores, esta es sangrados espontáneos. ¿Ok? Sangrado es grave. Por eso, el tipo 1 es el más frecuente y el tipo 3 es el más grave. ¿Ya? Ah, y por cierto, las herencias pueden ser autosómicas, dominantes o recesivas. Pero ¿cuál es lo más frecuente? Lo más frecuente es que sea una herencia autosómica dominante, que justo es la herencia que se presenta en la forma más frecuente, que es la tipo 1. ¿Ya? Si te pregunto cuál es el tipo de herencia más frecuente, autosómica dominante. ¿Ya? Muy bien. Un datito más. A la 2N se le conoce como la variante de Normandía o hemofilia autosómica, porque se parece a la hemofilia tipo 8. ¿Ya? O mejor, hemofilia tipo A. Hemofilia autosómica. ¿Ok? Variante de Normandía. Ya, listo. Exámenes, doctores. Exámenes, ¿ya? Doctor, ¿qué pruebas tengo que utilizar acá? Bueno, las pruebas que vas a utilizar es medir, pues, la actividad del factor de von Willebrand. Luego, también tienes que cuantificarlo, ver cuánto hay de factor de von Willebrand, no es que no haya, ¿ya? Y es un problema cuantitativo. Otro es la prueba de RIPA. Y otro, el conteo de plaquetas, ¿por qué? Porque algunos van con plaquetopenia, ¿ok? Muy bien.
bien, son pruebas que se utilizan. Doctor, para el tratamiento, bueno, para el tratamiento, ¿ya? ¿Qué puedo utilizar? Ya. Puedo utilizar factor de von Willebrand recombinante, ¿correcto? O factor de von Willebrand concentrado. O puedo utilizar estoy hablando principalmente del tipo 1, ¿ya? Antifibrinolíticos. O sea, por ejemplo, ácido tranexámico, ¿ok? Puedo utilizar plasma fresco congelado porque incluye el factor de von Willebrand. O puedo utilizar crioprecipitado porque también incluye el factor de von Willebrand, ¿ok? Ah, y me olvidaba, acá, desmopresina. Desmopresina, ¿correcto? Muy bien, listo. Muy bien, eso es enfermedad de von Willebrand. Pasemos a las hemofilias, ¿ya? Las hemofilias. Bueno, la hemofilia, doctores, es un tipo de trastorno de hemostasia secundaria de tipo hereditaria. Es más, si hablamos de trastorno de hemostasia secundaria nada más, puedo dividir en dos grupos, la de tipo adquirida o la de tipo hereditaria. ¿Ok? La de tipo adquirida es la más frecuente, y dentro de ellas, ¿a quién tenemos? A las hepatopatías, o sea, paciente cirrótico, por ejemplo. Y las hereditarias, ¿ok? ¿Quiénes son? Las hemofilias. Entonces, las hemofilias son trastornos de hemostasia secundaria de tipo hereditarios. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema acá? Que hay deficiencia de factor de coagulación, ¿ok? Si hay deficiencia del factor 8, si hay deficiencia del factor 9 o si hay deficiencia del factor 11. En la deficiencia del factor 8, doctores, se le llama hemofilia tipo A la del 9, B y acá el C. Acá también es conocida como la hemofilia clásica, ¿correcto? Esta es conocida como la hemofilia de Christmas. Y esta es la enfermedad de Rosenthal. ¿Correcto? Ya, esta es la más frecuente, abarca el 85% de los casos. Acá abarca aproximadamente el 14% y acá menos del 1%. O sea, más frecuente la A y el menos frecuente la C. ¿Correcto? Ya, doctor, ¿cuál es su herencia? Ok, si son hereditarias, tienen herencia, sí. La herencia son, de la hemofilia A es ligada al X de manera recesiva. Igual acá, ligada al X de manera recesiva. Y la del C, doctor, esta es herencia autosómica, puede ser dominante o recesiva. ¿Ya? Ahora, si vemos en la clínica más frecuente, doctores, es esta rodilla que está totalmente llena de sangre. Eso se llama hemartrosis. Bueno, en general tienes que entender, como es un trastorno de hemostasia secundaria, hace sangrados profundos. O sea, va a ser sangrado en la rodilla, hemartrosis, sangrado en el hígado, en el vaso, en el músculo, psoas, por ejemplo, sangrados internos. ¿Ya? El más frecuente es la hemartrosis, seguido por músculo. ¿Ya? Ahora, y por esto, la complicación más frecuente es la artropatía crónica. Como se inflama cada rato, o mejor dicho, como se llena cada rato de sangre la articulación, ¿ok? Entonces se va a inflamar. Se llena de sangre, se inflama, entonces la articulación termina deteriorada, termina lesionada. Por eso artropatía crónica, ¿ya? Ahora, el sangrado suele ser lento, se golpea en la mañana el niño y, por lo tanto, recién aparece la hemartrosis en la noche, es lento. Y como es ligada al X, ¿esto de quién es? Suele ser de varones, es más frecuente en varones, ¿ya? Búscale el hermano que también lo tenga, por si acaso, ¿ya? Las mujeres suelen ser portadoras, aunque a veces, en casos raros, puede hacer clínica también. Bueno, si vamos, doctores, a lo que es la clasificación, lo que es la hemofilia A y la hemofilia B, yo lo puedo clasificar en leve, moderado y severo, en base al porcentaje de funcionalidad del factor 8, ¿ya? Del porcentaje de funcionalidad del factor, en este caso 8 o 9. Leve, cuando es, doctores, entre 5 y 40%. Moderado, 1 a 5%. Y severo, cuando el porcentaje de funcionalidad es menos del 1%. Doctor, ¿y la hemofilia C? En hemofilia C yo lo divido en parcial o total. En parcial, cuando la funcionalidad es 20 a 60%, y total, cuando es menos del 20% de funcionalidad. ¿Ok? Muy bien, si hablo, doctores, de exámenes, ¿qué examen tengo que pedir? Bueno, el único examen, doctores, es el TTPA, el cual va a estar prolongado. Todos, los tres, A, B y C. ¿Por qué? Porque el 8, 9 y 11 están en la vía intrínseca. ¿Y cómo yo evalúo la vía intrínseca? Con el TTPA. Entonces el TP, INR y el TT y el fibrinógeno van a estar normales. ¿Ya? Muy bien. Con respecto al tratamiento, doctor. Ok. Para el tratamiento, con lo voy a poner, ¿ya? Tengo que darle el factor que requiere. ¿Ya? Esto puede ser concentrado o puede ser de repente recombinante. Uy, me equivoqué. En von Willebrand, por si acaso, en von Willebrand, ¿ya? Acá no es concentrado, ¿ya? Acá es solo recombinante, lapso unido, ¿ya? Bueno, concentrado y acá recombinante, ¿ok? Muy bien. El factor 8, 9 u 11. Muy bien. O sea, dale el factor. Le falta el factor, dale el factor, pues, ¿ok? También, ¿qué puedo darle? Desmopresina, ¿ya? Crioprecipitado, ¿correcto? Estos dos de acá solamente puedo utilizar en la hemofilia tipo A, ¿correcto? Doctor, las transfusiones de plasma fresco congelado, el uso de antifibrinolíticos, estos de acá sí es para todos los tipos, ¿correcto? Todos los tipos, ¿ok? Muy bien, listo. Doctor, ¿por qué crioprecipitado solo para la hemofilia A? Ok, porque el crioprecipitado tiene factor 1, que es el fibrinógeno, fibrinactina, factor 8, factor de von Willebrand y el factor 13, ¿correcto? Estos 5, o sea, no tiene factor 9 ni 11, por lo tanto no le podré dar en hemofilia B ni en el C. En cambio, el plasma fresco congelado tiene todos los factores incluyendo el factor de von Willebrand, entonces, pues sí le puedo dar acá, en cualquiera de ellos. Y los antifibrinolíticos es para el canal sangrado, por ejemplo, ácido tranexámico. Y veamos acá la coagulación intravascular diseminada, el famoso CIT, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el problema en el CIT, doctores? Es una activación generalizada, ¿ok? Una activación generalizada de la hemostasia. O sea, toda la hemostasia se activa.